Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy 23 de abril, día del libro, y también vamos a hablar de libro y de teatro, que evidentemente toda obra teatral nace también de un libro, porque bueno, es el día señalado de las letras españolas. Pero vamos a empezar hablando de un grupo de teatro que hace 50 años surgió en el municipio de Aría, supuso una revolución también para el mundo del teatro, y ahora se le va a hacer un homenaje coincidiendo también con las jornadas de teatro Encarnación Rodríguez. Tenemos con nosotros a Milagro, bienvenida Milagro. Hola, buenas. Y a Manuel Ortiz. ¿Qué tal? Milagro, tú eras antiguo componente, ¿no?, del grupo Watify, estamos hablando. Exacto. Y Manuel, tú eres profesor de dramatización de la UNED Senior. Ahora nos explicas exactamente qué es la UNED Senior, que además has traído un libro que, mira, yo siempre digo que de toda obra de teatro siempre hay un libro, Teatro de la Transición. Sí, es un libro estupendo que escribió Eduardo Barreto, uno de los miembros de Watify, y que encontré por casualidad en la librería La Madriguera, en este verano, en verano del 2024, y lo leí del tirón y yo me dije, pero esto que hacían la Watify en 1977, 78, ¿dónde está esta gente? Y cuando vi el listado, encontré que tenía amigos aquí, tenía Longa, tenía Sindo, y a través de ellos dije, vamos a contactar y vamos a hacer un homenaje realmente a lo que se merecen, porque entonces, no pueden estar ahí escondidos. Claro, vamos a hablar precisamente de eso, de la historia que tú ahora nos cuentas también cómo surgió. Fue en 1974, justo un año antes de las primeras, o 2 años antes de las primeras elecciones, ¿no?, cuando se murió Franco, ¿no? Sí, sí. O Franco se murió en el 75, ¿no? Sí, en el 75. Hay cosas que afortunadamente se olvida uno, pero se murió, y, es decir, que la crearon justo, todavía había los últimos coletazos de la dictadura. Y estuvieron hasta el año 1984, ¿no? Entonces esos 50 se cumplen para el año que viene. Claro, sí, ahora el 50 aniversario. El 50. O sea vale, perdona, que nació en 1976, yo estaba en el 74. Sí. Bueno, ya estaba dejando. Sí, pero ella ya te puede explicar realmente cuándo es el germen. Bueno, ahora hablaremos de ese acto, pero bueno, en 1976 eras más jovencita también, ¿verdad? Ya te digo, sí. Era más jovencita, pero ahora tienes las mismas ganas, es decir, que a veces vamos con los años, pero las ganas y la fuerza... las ganas y la fuerza siguen. Bueno, tú eres una de esas chicas, de esas jóvenes del municipio de Aría, que mira que Aría ha dado gente para el mundo del teatro. Sí, ¿cómo surgió ese grupo Watify? Bueno, tú sabes perfectamente que en Aría siempre ha habido una tradición de teatro. Ya hay recogido por ahí que desde 1906 se hacían en casa de don Enrique Curbelo, hoy la Casa de los Naranjos. Se hacían encuentros literarios y encuentros también de teatro, y a partir de ahí pues todo ha sido un continuo trabajo de teatro. Quizás los más conocidos han sido posteriormente con Encarnación Rodríguez, que de ahí es donde hemos salido pues prácticamente todos los que nos hemos dedicado al teatro en el municipio de Aría. Precisamente con Encarnación estábamos ensayando una de las obras, La ciudad no es para mí. En aquel entonces, estamos hablando de principios del 76, estábamos ensayando con Encarnación esa obra, y a partir de ese momento es cuando surgió la idea del grupo Watify. Bueno, estamos viendo algunas de estas imágenes que también la van a poder ver, que va a haber una exposición también en la Tegala estos días. Bueno, no sé si estás tú en una de esas. En esa precisamente. ¿Quién eres, la derecha o la izquierda? La izquierda. La de la izquierda. La de la izquierda, sí. O pasa con la cara maquillada. Claro, y con unos cuantos años menos. Bueno, sí, cuando dices cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, todo tiene su momento. Bueno, estamos viendo que estaban con Encarnación Rodríguez, era después de la muerte de Franco, los primeros años de la democracia. Bueno, pues eso, se constituyó el grupo como tal en el 76, con esta obra. Ustedes imagínense que luego ya seguimos con obras como Los mendigos de José Ruibal, El dragón de Eugene Suar, o sea, ya con obras que en aquel momento todavía, aunque Franco murió en el 75, pues todavía estábamos viviendo una dictadura, entonces era bastante complicado poner en escena ese tipo de obras. Ahora hablaremos de esas obras, que tú nos las vas a explicar mejor. Sí, claro, porque
estamos hablando de una época que el teatro era el teatro costumbrista, ¿no? Exacto. De canarios o de estos sainetes, cosas así, ¿no? Que básicamente era para que la gente se riera un rato, que también hacía falta reírse. Sí, sí. Pero empezaron con... ¿Y quién fue la idea quién les trajo todas esas obras de teatro? ¿Quién fue esa cabeza que estaba por ahí revolucionaria? Es que éramos todos, o sea, todos éramos muy jóvenes, con ideas bastante avanzadas, y unos a otros, lógicamente, nos íbamos inyectando esas ideas, ¿no? Pero éramos un todo. A ver, habían dos personas que eran quizás las que tenían un poquito más de años, que eran Eduardo Barreto y Tomás Armas, y el resto éramos mucho más jóvenes, ¿cierto? Pero ahí, digamos que no era una persona o dos las que dirigieran. Yo creo que éramos todos, porque a todos sitios íbamos juntos, las obras las decidíamos todos juntos en asamblea, o sea que era un compendio de un montón de cosas, de ideas, de deseos, de gusto por el teatro. O sea, bueno, Manuel, decías que era profesor de dramatización. Cuéntanos un poco qué es lo que haces en la UNED y si alguien se puede apuntar, como bueno, aquellos que no en lo la UNED conozcan. hace ya 3 años que presenté un proyecto de dramatización y creatividad teatral, siempre desde el punto de vista práctico, para mayores de 55 años. Y entonces ahí se puede matricular cualquiera que tenga titulación universitaria o no. Entonces empezamos normalmente en febrero, comienzos de febrero, y terminamos finales de mayo, comienzos de junio. Es decir, que ahora para los que se quieran apuntar tienen que esperar el año Ya hay que que viene. esperar a septiembre, que es cuando sale la oferta, no solamente Pero de sale teatro. muy caro apuntar. No, son 50 euros todo el curso. por todo el curso. O sea que, y concretamente, pues lo que hacemos este año, estamos trabajando la máscara contemporánea. El año pasado trabajamos lo que era la biomecánica de Meyerhold y el teatro ruso. Y el anterior, pues Stanislavski y todo lo que supone. Claro, pero decía, por ejemplo, la gente está acostumbrada, ¿no? Que si te apuntas en la UNED, pues hay que, evidentemente, si quieres aprobar, tienes que poner codo. Si no, no. Claro, aquí más que codo es intentar participar de forma activa, pero los alumnos que se matriculan, que suelen ser 30, 30 y tantos, siempre van con un afán tremendo de aprender y de hacer cosas y de atreverse, porque luego no te puedes sentar en la mesa y que te cuenten la historia del teatro. Yo no hago eso. Directamente vamos, y este año, por Hombre, ejemplo... vas dando dosis, ¿no? Pero sí, porque además yo soy muy Claro, que al expansivo. final vas aprendiendo soy muy cosas, ¿no? expansivo, y le doy textos de todo tipo, porque también hay textos costumbristas, pero luego doy textos también clásicos de William Shakespeare, o textos de Federico García Lorca, o de Fernando Arrabal. O sea, vamos por ahí, pero siempre desde el punto de vista práctico. Porque la teoría siempre ellos tienen ya disponibilidad en casa de libros, internet, pero desde el punto de vista práctico es hacer los recursos, la dicción, el cuerpo, la mentalización, pues todo eso que los Watify, lo que más me sorprendió, y enlazo justamente con ellos, es que venían con Doña Encarnación Rodríguez Lasso, con un tipo de teatro, de una forma de estar, de decir los textos siempre más clásico, más popular, más cercano, y hubo un cambio radical desde La ciudad no es para mí, del 76, a la siguiente obra, que fue Los mendigos, de José Ruibal, un autor de los años 50, por supuesto maldito, que seguía la línea del teatro social de Buero Vallejo. Claro, La ciudad no es para mí, no hay una película también. Sí, de Paco Martínez Soria. La famosa pero esta. entonces el Exacto. cambio tan brutal Claro. de ese de jaji y joja, de repente a criticar las costumbres burguesas, a un teatro social con los mendigos, que es una fábula. Y ya no solamente el texto, cómo trabajaban el cuerpo. Es que es otra forma de dramaturgia. Claro, pero eso, ¿cómo entonces que decidiste, oye, tengo que recuperar? Fue a partir de que... A partir de este libro. Hablamos Fue. de la librería La Madriguera, que es una librería de libros de segunda mano. De segunda mano, con Alexis, que es un profesional extraordinario, y siempre tiene... Y hablamos de Eduardo Barreto, que es del municipio de Alía, Alía, sí, de así Alía. que de toda la vida. Está muy bien escrito. Involucrado también en un montón de colectivos sociales, ¿no? Exacto. Sí. Todo. Y- Eduardo no tenía también el tema de lo de que empezó en Cáritas, ¿no era? Sí, estuvo también en Cáritas. Sí, que ahora es Sí, Flora él ha Coge. estado en diferentes Flora colectivos. Coge, sí, Eduardo, sí. Claro.
Entonces dijiste, aquí hay que hacer algo. Es que aquí hay que hacer algo. Está escrito muy bien escrito, con mucho cariño, con mucho rigor, con fotografías. Pero claro, cuando habla Teatro de la Transición, en Lanzarote. En Lanzarote y sobre todo en Aría, sobre todo, que es, claro, hay otros grupos en Lanzarote en esta época. Está el grupo de Félix Hormiga, está el grupo en San Bartolomé, está el grupo también en La Villa, pero la forma de trabajar los textos y qué textos eran el hecho diferencial es Watify. ¿Cómo trabajaban eso? Bueno, entonces, todos aquellos que quieran conocer un poquito la historia o recordarla, es en La Tegala el día 29 de abril. El 29 de abril el homenaje para ellos con una lectura dramatizada. Que es el martes de la semana que viene. El martes. Y este viernes, a las 7 hay una inauguración de una exposición fotográfica. Que es la que de muchas de estas fotografías que hemos visto en La Tegala. En La Tegala. Vale, pero después hay... lo del coloquio es el día 29. El 29. O sea, que hablará un poco de todo ese, ¿no? Sí. Recordando todo este tiempo. Sí, estaremos miembros del grupo. Es un coloquio teatralizado, ¿eh? Es decir, cómo se reúnen ellos, pero contando pues anécdotas, trabajo, las vicisitudes que pasaban, que eso no lo conoce la mayoría de la gente. Y cómo trabajaban. A mí lo que me sorprende es cómo trabajaban de forma tan asociada, tan democrática, en aquellos años que ya era complicado. Claro. Y por supuesto también la igualdad que había, así tanto mujeres como hombres tomaban decisiones y estaban en cargos, pero con toda la naturalidad, que hoy parece algo extraordinario. Sí, parece que se inventó el tema de la paridad ahora y no. Pero la paridad de ahora hay que dar valor a aquellas mujeres, en el caso de ustedes, por ejemplo, también de ellas, que a veces se nos olvida, que pensamos que los derechos los tenemos todos ya conseguidos y hay que luchar todos los días, y en esa época era muy importante porque claro, y encima en Aría, no es lo mismo vivir en Aría que vivir en Arrecife. No, por supuesto. O vivir en Las Palmas de Gran Canaria, es decir, que ahí más valientes todavía, ¿no? Pues sí, porque lo tuvimos que trabajar bastante, sobre todo las chicas, que éramos bastantes, eran muchos miembros. ¿Era cuando empezaba a ponerte pantalón vaquero? ¿No? También, o pantalón corto. Sí. Y tuvimos que trabajarnos mucho la historia de poder estar, sobre todo el tener que viajar, cuando viajábamos fuera para poner las obras, el tener que luchar con nuestros padres, con nuestra familia, para que nos dejaran, chicos y chicas, juntos. O sea, eso era impensable. Pero nos lo trabajamos. Tú ten en cuenta, Domingo, que mientras este grupo trabajaba aquí de esta forma ya tan novedosa, en la península, de un punto de vista profesional, estaban grupos como el Yogolás, como los Goliardos, como La Cuadra, como Esperpento, como los Comedians, como Dagol Dagón, eso en la península, claro, rompiendo con toda la tradición burguesa anterior, y ellos aquí estaban haciendo lo mismo en otro formato, o sea que eso es lo que a mí me dejó, pero esta gente, ¿qué valor tuvieron a la hora de hacer todo esto? Que hay que decir que obtuvieron incluso el tercer premio de teatro otorgado por el Ministerio de Cultura en 1979. Es decir, que un grupito de Lanzarote a nivel nacional tuviera un premio de teatro, eso también... Eso es extraordinario. Ahí también me pregunto, que a lo mejor no sé si lo sabe ella, ¿quién le pasaría la información al funcionario del Ministerio para decirle, oye, mira, que hay un grupito en el norte de la isla de Lanzarote que está haciendo un trabajo extraordinario? ¿Quién le pasaría esa información? Porque eso antes no había... Claro, no le podías mandar un WhatsApp, ni un fax o una llamada telefónica, de fijo, de una cuando decías tú que salía, porque después hicieron representaciones fuera de Lanzarote. Sí, claro, hicimos tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura, era como continuamente. De hecho, fuimos el primer grupo, y en aquel entonces que un grupo de Lanzarote, de un pueblo de Aría, fuéramos a hacer 2 actuaciones en el Pérez Galdós, cuando que entonces allí solamente actuaban... ¿En el Teatro Pérez Galdós? En el Teatro Pérez Galdós, estamos hablando del 78. Que no entra cualquiera. O sea, que no entra, en aquel momento no. Eran compañías de teatro profesionales y muy escogidas. Sin embargo, nosotros fuimos y estuvimos actuando 2 días. O sea, Madre mía, 2 días ahí, eso tenía que ser cuando ustedes se ponen en el escenario, ven ese pedazo de teatro... Bueno, eso lo llevamos nosotros en el corazón, pero vamos, total. Porque y ese miedo escénico y superar ese miedo, porque de actuar en Aría, en Guatiza, y de repente ese escenario, con el pánico que te da, ves ahí las butacas, ese escenario tan grande, la superación... Bueno, estuvieron hasta 1984...
¿no? Alguna actuación se hizo en el 85, pero digamos que ya finalizó. Ya fueron el creciendo. grupo como tal pues, ya ¿no? fue en el Una se 84. casa, otro lo Sí, tiene, bueno, otro la trabajo. cuestión, la propia vida que te va pidiendo otras cosas, cada uno. Fuimos creciendo, fuimos Claro. creando familia, la parte profesional también pues ya nos pedía más tiempo y pues de forma natural pues fuimos. Vale, dejando. entonces lo de la lectura teatralizada son... El día 29, ¿Pero quién la van a hacer? Los miembros del miembros grupo. de Vale, Watify. ¿y a cuántos han reunido? ¿Cuántos? Pues nos reunimos el día 27, De marzo, aprovechando el marzo. Día Mundial del Teatro. exacto, nos reunimos y creo, no quiero equivocarme, pero creo que solamente faltamos como 5. ¿Y cuántos son entonces? Bueno, Ese día en la comida creo que Éramos a mí como me 30 y invitaron algo. y fueron 28 29. 28, 29 Ahora, y fuimos... sí. ¿Y, 28, van, 29. y van a estar todos esos 28, 29? No, por Ah. circunstancias, Claro. algunos no están Ya. en la isla ni pueden ¿Pero venir. cuántos van a hacer entonces? ¿La lectura van a contar No, 15? la lectura... No, en la, son- en la lectura que se ha hecho, no la lectura entera de toda la obra de los mendigos, porque eso sería 2 horas. Vamos a hacer alguna selección y ahí intervienen 8. Bueno, 8 también. Y luego en la mesa, charla posterior, que es un poco debate y teatralizada, también van a intervenir otros 8. Bueno, pues... Que aparte quiero comentarte también que aparte de en el Pérez Galdós, que ya fue lo máximo, también hicimos varias actuaciones en la Cueva de los Verdes. Ajá. Es Es decir, que también fueron de los primeros también que Sí, fuimos los utilizaban la Cueva de primeros. los Verdes como recinto de totalmente, teatro. fuimos los primeros en actuar allí. Y además contamos con la colaboración de César Manrique para una de las obras, para el decorado de una de las obras, que era el Triángulo de Esclavitud, Para esta, en Tito concretamente. Regatra, Que precisamente. el texto de Eduardo está aquí y mantuvieron una entrevista Sí, con César mantuvimos. Manrique en su casa de Taiche. O sea que- ¿Lo ves? Que hay historias que merece la pena volver a Sí, sí, sacar. sí, Ahí sí, tuviste tu... esa intuición, porque claro, tú ves en un libro, ahí, bueno, sí llama la atención por el color. ¿Lo ves lo pero- importante que comprar un libro? Y leerlo. Y leerlo. Bueno, pero- Sobre todo. Y ya está. Pero sobre todo resaltar el esfuerzo y la valentía que tuvieron ellos entre el 75 y el 84, unos años tan difíciles, y cómo ellos tuvieron a decir, vamos a hacer cosas diferentes. Y bien. O sea, que aparte de hacerlas, la hicieron bien. Y yo por eso los admiro de una forma... Bueno, entonces, este 25, este viernes, ¿no? Sí. En la Tegala está la exposición que las han ido cogiendo ustedes, ¿no? Pidiéndose uno, pidiendo las otras, ¿no? Sí, Las fotos, todas sí. fotos que teníamos cada uno de los miembros del grupo Porque y vídeo documentación. Vídeo no había, es No, otra pena, que vídeo. por ejemplo vestuario, todo ese vestuario que ellos hicieron con sus propias manos, Claro. todo eso se ha perdido. El material técnico de entonces que tenía Sí. Tomás Armas, todo eso se ha perdido. También hay que resaltar, por ejemplo, que vino una cantante lírica de Barcelona a darles clases de dicción, Ana Ricci. Ana Ricci, sí, Y efectivamente. es decir, que eso es de algo impredecible. Bueno, este viernes en la Tegala, la exposición que va a estar todo, va a estar un Hasta el tiempito. 3 de mayo. Sí. Hasta el 3 de mayo. Y después de la charla coloquio, que eso es el martes que viene a partir de las 7. 7 de la tarde también en la Tegala. 50 años de Watify. Pues nada, muchas gracias por Gracias a ti. venir. A vosotros. Ya hablaremos nosotros para algún día de estos alumnos que tienes por aquí, hacer alguna cosita aquí. Y Sí, contigo sí. también queda poquito Para San Juan. Para San Para Juan, San y, Juan. y venir otra vez. de San Juan. Bueno, a ver si don Facundo quiere. Eso se lo tendrás que Eso preguntar. es él quien manda. Porque él, sabes que es un poco presumido, ¿eh? Sí, desde luego. Un poco presumido y también un poco caprichoso. Un poco Eso caprichoso. depende de lo que tenga Por eso, ganas. bueno, ya eso hablaremos también más adelante. Muchas gracias, Muchas a gracias. los dos. Y ahora nada, vamos a seguir con teatro, porque hoy va a ser un día muy teatral. Eso ya se lo advierto, es el día del libro, pero ya saben que teatro y libro van unidos, así que vamos a ver un poquito de la obra que se hizo precisamente también en Aría, la parte que falta, porque también se va a estrenar a reestrenar o a escenificarse otra vez, la parte que falta, y continuamos con teatro.